le parece si le damos gloria con un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Toda la gloria es para ti, Señor. Todo el reconocimiento es para ti, Rey. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde para que el Señor pueda revelarse de manera especial a cada uno de nosotros? Y en especial la persona de Jesús, que en esta tarde pueda revelarse a nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por este tiempo que estamos viviendo juntos en tu presencia, Señor. Señor, en esta tarde, como hijos tuyos, te reconocemos con nuestra alabanza. Nos gozamos con todo lo que tú estás haciendo en esta iglesia, en nuestras vidas, y aún allí en lo último de la tierra, donde los misioneros están predicando tu palabra. Tú estás aquí, estás allá y te muestras con poder, Señor. Oramos para que hoy en cada uno de nosotros te puedas revelar de manera especial, Jesús. Decile ahí donde estás, Espíritu Santo, revelate a mi vida. Revelate a mi vida, que pueda en esta tarde entender algo nuevo de tu palabra, Señor. Entender algo nuevo, que todo aquello que esté cegando mi vida, que todo aquello que no me deja avanzar, en el nombre de Jesús en esta tarde, pueda ser derribado con tu poder. Jesús, revélate a mi vida en esta tarde. Te necesito, Jesús, en mi vida. Te necesito, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús. Bendice tu palabra en esta tarde. En tu nombre, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, chicos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo no sé si usted lleva la cuenta. Yo sí. Pero faltan 14 días solamente para la Navidad. ¿Sabía eso usted? Cómo se nos vino diciembre y estamos viviendo uno de los meses más especiales que nosotros como cristianos podemos vivir, y es el mes donde vienen las fiestas. Pero en primer lugar, esa fecha tan especial que es nada más ni nada menos que la Navidad. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente en este momento cuando yo te digo Navidad? Hacete la idea que no estás acá en la iglesia. Hacete la idea que estás en la calle y alguien te dice la palabra Navidad. ¿Qué se te viene a la cabeza? Pan dulce. A mí se me vendría, che, ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde vamos a ir a comer? Después la otra, ¿comemos afuera o comemos adentro? Porque no sabemos si va a llover o no. No sé, no te olvides la sidra. Hay que traer hielo porque va a ser un calor ese día, ¿viste? Y las luces, ordenemos bien, vamos a armar el arbolito, no sé. Uno es como que se va preparando y todo eso lindo de la Navidad, que está re copado, está re bueno. Y me parece importante y es lindo, es lo lindo que tiene la Navidad. Pero ¿saben una cosa? No es lo más importante. No es lo más importante en la Navidad de esto. Es parte de la Navidad, pero no es lo más importante. Ahora, ¿qué es realmente la Navidad? Quizás vos estás aquí y es tu primera Navidad después de haber conocido a Jesús. Yo no me olvido nunca más de esa Navidad donde yo conocí a Jesús y pasaron los meses y viví mi primera Navidad y pude entender el verdadero significado de la Navidad. Quizás es tu primera Navidad, quizás es tu segunda, quizás es tu 30 y pico de Navidades que viviste, 40, 50, pero esta Navidad tiene que ser diferente. Hay algo que Dios quiere enseñarnos y es, ¿qué es realmente la Navidad? ¿En qué consiste? Yo creo que, capaz que vos decís, pará, Lucho, vos ya medio como que te apuraste, bancá un poquito este mensaje para más adelante, ¿no? Pero se nos vino el Mundial, se nos vino todo y me parece importante hablar esto hoy, ¿no? Ver realmente que nosotros empecemos a preparar nuestro corazón para cuando llegue el día de Navidad, ¿no? Falta muy poco. Ahora, ¿qué es la Navidad? ¿En qué consiste? ¿Qué se festeja en la Navidad? Mi tema en esta tarde es, si quieren anotar, los que están anotando, tomando nota, es bendito nacimiento. Y quiero que busquemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18,
Vamos a leer hasta el 25. Hoy vamos a leer varios versículos, pero vamos a tratar de hacerlo dinámica a la cosa. Mateo 1, 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Bastante drástico José, ¿no? Pero bueno, era la situación que ameritaba. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz su hijo. Dio a luz su hijo, ¿no? Quien le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. Nació Jesús. Y ese fue su nombre, ¿no? Jesús. Ahora, en este mes tan especial, donde uno se está preparando para la Navidad, ¿qué mejor que ir a los evangelios? Por eso en esta tarde hemos leído en uno de los evangelios, y fue el evangelio según San Mateo. Mateo, ¿saben qué fue? Y quiero hacer un paréntesis, y quiero aplaudir realmente, simbólicamente, a los hermanos que en todo este año estuvieron aquí al frente tratando de darnos un pantallazo de cada libro de la Biblia, y pudimos entender un poco el significado, el contexto, las situaciones, y hemos aprendido de la palabra de Dios realmente. Y en esta tarde no es la excepción. ¿Saben que Mateo tenía una buena posición económica? ¿Sabía eso usted? Mateo tenía plata. Mateo tenía una buena posición social. Tenía un buen laburo el tipo, ¿eh? Bueno para algunos ojos, para otros no. Pero él era un cobrador de impuestos. La Biblia también lo llama como publicano. ¿Saben qué? Él era judío. Él era judío. Y había sido contratado por Herodes y por el imperio, que en ese tiempo estaba, que era el imperio romano. ¿Para qué? Para cobrarle el impuesto a los judíos. Imagínense los judíos cómo podían llegar a mirar a Mateo. Le habrán tenido una bronca bárbara, porque si este judío como nosotros nos viene a sacar la plata a nosotros. Entonces como que los cobradores de impuestos eran como traidores a la patria, ¿no? Se los tenía como traidores a los judíos. Ahora, él le cobraba los impuestos a los de su nación. Pero en un momento, él, a pesar de tenerlo todo, necesitó tener un encuentro con Jesús. Y Jesús ya, cuando empieza su ministerio, lo llama a Mateo y le dice: Mateo, seguime. Él lo tenía todo, pero había una necesidad que no había sido saciada, y era su vida espiritual. Necesitaba la salvación de Jesús. Y dice que él inmediatamente que Jesús lo llamó, lo dejó todo y lo siguió. Lo dejó todo y lo siguió. No le interesó su posición económica, no le interesó lo que digan los demás. Él empezó a seguir a Jesús y se convirtió en un fiel seguidor del Señor. Ahora, miren, imagínense esto. Nosotros le decimos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Quiere decir buena noticia, buenas nuevas. Y Mateo se ve en que él, al recibir esta buena noticia de conocer a Jesús, de ser salvo, él tenía que comunicarla de alguna manera. Él tenía que transmitirla de alguna manera. Imagínate vos cuando recibís una buena noticia. ¿Uno qué hace? La quiere gritar a los cuatro vientos. La quiere publicar donde sea, ¿eh? Ganó Argentina el otro día, qué manera de sufrir.
Pero ganó Argentina y ahí enseguida, ahí posteando, viste, la foto del Dibu con Messi y la banderita argentina, porque era una buena noticia para nosotros como argentinos, nosotros los amantes del fútbol. Cuando nosotros recibimos una buena noticia, la queremos transmitir a los cuatro vientos. Y Mateo, discúlpeme el ejemplo, porque no se compara con la noticia, con la notición que él tenía, y era que Jesús había salvado su vida y la quería transmitir a todos. Mateo tiene esta buena noticia y él, siendo testigo presencial de Jesús, dando pasos con él, viendo a Jesús, compartiendo con él, después de varios años, todavía no se sabe bien, pero después de que Jesús murió, él escribe, trata de transmitir la noticia de lo que fue Jesús. Y él intenta transmitir por escrito y perpetuar algo, mostrar que Jesús es el verdadero Mesías, que Jesús es el verdadero Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y la segunda noticia que él quiere transmitir a través de su evangelio es que Jesús es el restaurador de Israel. Ustedes saben que Israel en ese tiempo, en lo que tiene que ver con lo político estaba todo mal, y en lo que tenía que ver con lo religioso estaba todo mal también, porque los judíos cada vez le agregaban más y más cargas y era muy difícil de llevar esa religión, ¿no? De agradar a Dios. Era muy difícil, era una carga. Entonces ellos necesitaban a alguien que venga a restaurar a Israel. Y Jesús, Mateo nos intenta transmitir esto, que Jesús es el verdadero restaurador. La esperanza está en Jesús y eso es para nosotros también. Él es el verdadero restaurador. En Él está puesta nuestra esperanza. Él es nuestro verdadero Salvador. Ahora, en este relato que hemos leído de Mateo 1, del 18 al 25, que acabamos de leer juntos, vemos que si tenemos que puntualizar todas las cosas que él fue citando, vemos que nos narra cómo nació Jesús, nos narra cómo María fue comprometida para casarse con José, después el embarazo de María por el poder del Espíritu Santo, ¿no? José, un hombre justo, cómo Dios le habla a través de un ángel y le confirma la profecía, y luego lo mejor de lo mejor, el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Había un plan de parte de Dios que había sido anunciado mucho antes de este suceso. ¿Sabías usted? Así como el ángel le habla a José, nosotros podemos encontrar que desde que el hombre peca, Dios elaboró un plan. Dios elabora un plan para redimir al hombre, para salvar al hombre de sus pecados y de su condenación y de su posición delante de Dios. Nosotros, seamos sinceros, sin Jesús estamos descalificados. Vamos a una eternidad sin Dios. Y Dios elabora este plan que fue anunciado, y no lo busque, pero yo voy a ir citando, mientras voy a ir buscando acá algunos versículos. Ahí está. En Génesis 3:15, el Señor ya habla, en Génesis estamos hablando, no estamos hablando en el Evangelio, estamos hablando en el principio, ¿no? Mesías prometido, cómo el Señor deshace las obras del diablo, cómo sería engendrado, que nacería de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, a diferencia de los demás que nacen de la simiente de un hombre. Después el Señor se encarga de hablarlo allí en Miqueas 5:2, nos da el lugar exacto donde Jesús iba a nacer. Y dice que, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá, no obstante en mi nombre, miren qué tremendo lo que dice aquí, saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Era alguien especial, ¿no? Y aquí la palabra de Dios ya fue hablándole a los profetas de dónde sería ese nacimiento, nada más ni nada menos que en Belén. Era un lugar importante Belén y era medio como desconocido, capaz que lo buscabas en el Google Maps y no lo ibas a encontrar. Pero bueno, el plan de Dios era ese, ¿no? Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno,
príncipe de paz. Nos habla de un verdadero Salvador, de un verdadero Dios y verdadero hombre. Dios hombre, ¿no? Nos va citando. Y allí es como Dios se encargó de ir transmitiendo hasta que llega este hermoso suceso que fue el nacimiento de Jesús. Y hoy podemos decir nosotros, bendito nacimiento, bendito nacimiento. Nace un Salvador, Dios con nosotros, y lo leímos recién en Mateo 18, 25, ¿no? Dice, dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Hoy vamos a ver que Jesús vino a este mundo, que vino a esta tierra una vez como hombre, nació de una mujer, como niño nació. Seguramente ha llorado, dice que lo envolvieron en pañales y demás. Y Él vino con un propósito. Él vino con un propósito. Por eso vamos a ver algunas razones, no voy a decir todas las razones porque no terminaríamos más, pero algunas razones de por las que Jesucristo vino al mundo. Si querés anotar en tus apuntes, razones por las que Jesucristo vino al mundo. Esto nos va a dar quizás una mera respuesta de lo que es la Navidad, de qué festejamos en la Navidad, de que no es simplemente reunirnos, recibir regalos, pedir regalos o simplemente tomar algo fresco o comer algo lindo. Hay algo mucho más importante, que es lo más importante en la Navidad. Y a través de estas razones vamos a tratar de verlo. Mire lo que dice en Juan 6:38. Porque he bajado del cielo, Jesús hablando, ¿no? No para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Dice Jesús, bajé del cielo, ¿para qué? Para hacer no mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Saben que Jesús, una de las razones por las que vino a este mundo, fue para hacer la voluntad del Padre? Muchas veces vemos en los evangelios, donde nos relata la vida de Jesús, que la voluntad del Padre Él quería hacer, estaba en una continua actitud de obediencia, totalmente alineado a lo que el Padre le hablaba, a lo que el Padre le transmitía y le mostraba que tenía que hacer. Él estaba consciente de que había nacido y tenía que transcurrir los años y cumplir una misión que el Padre le había pedido, ¿no? Entonces, Jesús siempre, y digo siempre, desde el principio a fin, hizo lo que su Padre le había pedido. Quería hacer su voluntad sin importar lo que le tenía que costar. No importaba el costo. El deseo del corazón de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Él había nacido como niño, transcurrido los años, su deseo, su anhelo era cumplir y hacer lo que el Padre le había pedido. Y saben que a través de estas razones que nosotros estamos estudiando, vemos algunos propósitos también para nuestras vidas. Porque de la misma manera que nosotros, que nos llamamos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que representamos a Jesús aquí en la tierra, tenemos que ver el modelo de Jesús. Y el Señor nos está invitando a que nosotros también hagamos la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Porque saben que durante años anteriores, no sé si te acordás, Manu, o algunos de generaciones anteriores o de las mías, se usaba mucho esa palabra, vos tenés que hacer la voluntad de Dios. Che, me gusta una chica y buscad hacer la voluntad de Dios. Che, vos sabés que quiero entrar a laburar en tal cosa y tenés que buscar la voluntad de Dios. Y te tiraban esa frase que para uno parecía media abstracta, ¿no? ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Saben qué? Romanos 12:2 nos dice algo respecto a qué es hacer la voluntad de Dios. Y nos dice que no debemos imitar las costumbres de este mundo, ¿no? Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres de este mundo. Es decir, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que marcar una diferencia, ¿no? Pero después dice, dejar que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar, ¿no? Entonces, yo no imito las costumbres de este mundo, tengo que dejar que Dios me renueve,
transforme mis pensamientos, mi forma de pensar, porque yo antes de conocer a Jesús tenía una forma de pensar. Yo sin Dios tenía una forma de pensar, pero yo tengo que buscar que Dios transforme mi mente. Transforme mi mente y alinear mi mente a lo que Dios dice, ¿no? A lo que Dios espera, a lo que Él desea. Es decir, Él desea lo que exterioricemos sea lo que está adentro. Lo que vos y yo tenemos adentro, tenemos que mostrarlo al exterior, ¿sí? Entonces, cuando yo me alineo a Dios, ya vamos a descubrir bien este concepto. Cuando yo me alineo a Dios, orando, dedicando un tiempo para buscarle día a día, leyendo su palabra, adorándole, empiezo a entender qué es lo que Dios piensa y mi mente es transformada. Ya Lucho no piensa más como pensaba antes. Ya ahora está entendiendo qué es lo que Dios espera de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que transforme? Y mi mente empieza a ser transformada porque yo empiezo a consumir la palabra de Dios. Porque yo empiezo a tener relación con Jesús. Porque yo empiezo a adorarlo y empiezo a ver qué hay en su corazón. Y mi mente empieza a ser transformada. Y dice Romanos 12:2, van a empezar a ver cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando mi mente es transformada según su palabra, según lo que Dios es, empiezo a ver que hacer la voluntad de Dios no es algo tan difícil, porque empiezo a caminar como Dios quiere que camine en esta tierra, ¿sí? Entonces hagamos un ejemplo, era una persona mentirosa, quizás, y entendí en la palabra de Dios y su Espíritu Santo me mostró a través de su palabra que no tengo que mentir más. Y yo lo pude entender y algo empezó a transformarse en mi mente, en cambiar estos hábitos malos. Y yo empiezo a experimentar la voluntad de Dios en mi vida. Empiezo a ver que ya no tengo que mentir más, ¿sí? Ya no tengo que hacer esto. Es un cambio total, rotundo, ¿no? Entonces, el Señor nos llama de la misma manera que Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad de Dios. El Señor nos llama a que nosotros también hagamos la voluntad del Señor. En segundo lugar, lo voy a ir pasando rápido porque son 50, hermanos. Nah. Son algunos, son bastantes, pero vamos a tratar de aprovecharlos a todos. Primera de Timoteo 1:15 dice así: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo al salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué ejemplo que nos da acá el apóstol, ¿no? Yo soy el primer pecador. ¿Jesús a qué vino? Él vino, una de las razones por la cual Él vino, para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir yo no soy un pecador. Porque si no estaríamos diciendo que lo que Jesús vino a hacer a esta tierra no tiene validez. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Nacemos con esa condición y necesitamos que Cristo salve nuestras vidas. Pero quizás vos estás acá y decís, mis pecados son muchos, che. Mirá que yo me la mando. Jesús vino a salvar todos nuestros pecados. Él vino a perdonarlos a todos. No hay pecado grande, no hay multitud de pecados que Jesús no pueda perdonar. Él perdona todos nuestros pecados si realmente nos arrepentimos de corazón y creemos en Él. Sin importar cuál sea nuestro pasado, Él viene a restaurarlo todo. Él está dispuesto a perdonarlo, a hacernos nuevas criaturas. Él vino a salvar, dice su palabra, todo lo que había perdido. Luego de que nosotros hemos entendido esto, luego de que nosotros hemos sido perdonados y hemos experimentado el perdón de Dios, si en esta tarde vos estás acá y decís, yo no siento que Dios me haya perdonado, no siento que Dios que Jesús me haya limpiado, esta es la tarde para que no nos vayamos como vinimos. Esta es la tarde para que nosotros arreglemos todas las cuentas con Jesús, porque Él vino para salvar a los pecadores. Él vino para salvarlos. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos
que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado una nueva oportunidad, que a pesar de haber tenido un pasado totalmente negro, que no da para contárselo a nadie, Jesús lo perdonó y dice que llevó esos pecados al fondo del mar, de tal modo que ni se acuerda de sus pecados. Yo entiendo que mi propósito es transmitir a este mundo que la única salvación es Jesús, que la única salvación viene de Él. Yo no me puedo conformar simplemente con decir, Jesús me salvó, me salvó, estoy recontento, Jesús me perdonó, ya está, vengo a la iglesia todos los domingos. El Señor, así como nosotros hemos experimentado esto, nos envía a que nosotros también transmitamos a aquellos que no le conocen todavía, podamos transmitirle que solo en Él hay salvación. Solo en Él y en nadie más. Quizás el hombre, como nosotros en nuestro pasado, ha errado en buscar la salvación en distintos caminos. Jesús es el único Salvador. Es como aquel que está ahí en medio del mar ahogándose y ya no tiene salvación, no tiene escapatoria. Y de repente le tiran un salvavidas y esa persona que se estaba ahogando, que estaba a punto de perder su vida, dice, ¡ah, qué salvación! Vino justo. Y lo rescataron. Eso vino a hacer Jesús. En medio de nuestra vida, estando perdidos, Jesús vino y nos salvó y nos rescató. Bendito Señor que nos ha permitido haberle podido conocer, que nos ha permitido en este tiempo entender este mensaje y que aún nos prolonga los años con un propósito para que vos y yo podamos transmitir este bendito mensaje. Vemos a los misioneros y se nos llena el corazón de alegría, porque vemos chicos que están en otra cultura, en otro lugar, totalmente desconocido, con hambre de Dios, queriéndose capacitar, queriendo formar sus vidas en el Señor, porque aman a Dios y están compartiendo la palabra de Dios a gente de otra cultura. Esto nos deja un ejemplo y un modelo a nosotros, pero vos y yo, siendo parte de esta obra, siendo parte de la obra misionera aquí en la Iglesia Nueva Vida, también somos parte, como decimos, orando, ofrendando, dándolo todo para que los misioneros también puedan continuar y esto no se corte y aún más se levanten. Pero vos y yo también siendo luz en medio de toda esta ciudad, donde Dios nos lleve, transmitiendo este bendito mensaje. Jesús, uno de los propósitos y una de las razones es para salvar a los pecadores. Vamos a 1 de Juan 3:8. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, ¿no? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y mira lo que dice del Hijo de Dios. Que Él fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Jesús, una de las razones por la cual vino a este mundo, es para destruir las obras del diablo. Él vino a destruir. Y cuando vemos la palabra deshacer, destruir, se traduce del griego luo, no leo, luo. ¿Qué significa? Soltar, abrir, soltar cadenas, desatar, quebrantar. Jesús, a través de su nacimiento aquí, a través de su vida y a través de su entrega, de su muerte y su resurrección, vino a romper las cadenas del pecado. Él vino a destruir y a romper las cadenas que nos condenaban a nosotros. Vino a poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Él vino a poner las cosas en su lugar. Él rompe con su poder las cadenas de aflicción y quiebra todo yugo de esclavitud. En Él hay poder para romper las obras del diablo, para romper toda cadena que esté atando nuestras vidas, porque Él ha venido para destruir las obras del diablo. Ahora, desde el Antiguo Testamento podemos ver que el enemigo procura afligir al pueblo de Dios y detener así sus planes, ¿no? Lo vemos en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Ellos en Egipto,
¿qué les pasaba? Estaban esclavizados, estaban siendo esclavizados por los egipcios y no había propósito en sus vidas prácticamente. Estaban para laburar nomás. Pero dice que vino un hombre guiado por Dios, donde Dios le habla, un tal Moisés, y liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Así vino Jesús a liberarnos a cada uno de nosotros. Cuando estábamos atados, cuando las cadenas del pecado, cuando las cadenas que nos condenaban, cuando ese yugo nos mantenía atados y no nos podíamos desatar, dice que Jesús vino a romper y a quebrar todo yugo de esclavitud, ¿no? Ahora el enemigo, que ya está condenado, pero que en este tiempo está aquí en este mundo, va a tratar de alguna manera en nosotros, el pueblo de Dios, ¿no? Tratar de meter esos obstáculos y de engañarnos y de tratar de que el plan divino que Dios tiene para tu vida y para mi vida no se lleve a cabo. Él va a tratar de, bueno, de alguna manera evitar que vos y yo avancemos. Él va a tratar de engañarnos, quizás desanimándonos, metiendo quizás alguna que otra, fomentando alguna ofensa, una pelea contra otra persona, contra otro hermano, distintas situaciones que van a hacer que nosotros nos frenemos y estemos ahí medio engañados, como para no avanzar en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese es el plan del enemigo. Sabe que a vos y a mí ya no nos puede tocar, no nos puede hacer nada, ya hemos sido salvos, pero va a intentar de que el plan de Dios no se lleve a cabo en tu vida y en mi vida. Va a intentar que esa vida abundante que Jesús nos ha prometido, que esa nueva vida que nosotros tenemos, no la vivamos. La vivamos ahí medio bajón, venir a la iglesia medio cabizbajo, medio como, bueno, cuando tenemos que alabar estamos ahí, porque no alcanzamos a disfrutar esto. Pero hoy tenemos que entender que Jesús vino a romper todas las obras del diablo. Él tiene el poder para romper, pero depende de cada uno de nosotros querer ser libres de esto, querer ser libres. Y no escuchar aquellas voces que vienen a perturbarnos, que vienen a engañarnos, que vienen a entretenernos de alguna manera y hace que no avancemos en lo que Dios quiere para nosotros. Porque vos y yo tenemos un potencial tremendo en Dios. Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha dado algo especial para que nosotros llevemos a cabo el plan de Dios. Pero el enemigo tratará de alguna manera de que eso no surja. Y hacernos creer que no servimos para nada, o bueno, no vale la pena, o bueno, todo es igual. Entonces, hoy, a través de la luz de la palabra de Dios, tenemos que entender que el Hijo de Dios vino precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Amén? Gloria a Dios. En cuarto lugar, vemos en Mateo 2, versículo 1, 2 y 11. Estamos viendo razones por las que Jesús vino a esta tierra, ¿no? Y esto es lo que nos va dando, de alguna manera, qué festejamos, qué celebramos en esta Navidad. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, los Reyes Magos, ¿no? Comúnmente los conocemos. Y preguntaron, ¿no? ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. ¿Saben que Jesús vino a esta tierra para recibir alabanza? Él vino para recibir alabanza. Él merece ser adorado. Él merece ser exaltado. Los Reyes Magos, ¿saben que cuando uno dice Reyes Magos como que le suena medio, como diría mi hijo, medio turbio, ¿no? Porque vos decís, los magos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero Mateo, que es el que transmite esto, ¿no?
cuando dice magos en la antigüedad, se le daba ese nombre, se le otorgaba ese título a las personas que eran muy cultas y muy sabias. No tiene nada que ver con hechicería, ni con magia, ni con nada de eso, sino que en ese tiempo Mateo nos transmite esto, que los magos eran personas que eran sabias, que eran muy cultas, y ellos estaban buscando al Mesías. Y dice que guiados por esa estrella, llegaron a la casa donde estaba el niño, donde estaba Jesús, envuelto en pañales, donde nacía el Salvador, donde nacía el Mesías, donde nacía aquel que fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Hoy nació, hoy está aquí entre nosotros. Qué tremendo suceso, ¿no? De querer encontrarlo. Y dice que cuando llegaron a la casa, ¿qué hicieron? En el versículo 11, entraron a la casa. No se conformaron con, bueno, quedarse de ahí afuera, a ver, che, ¿qué onda? ¿Está ahí? Fíjate, sí, ahí está, ¿viste? Ellos entraron, tuvieron una experiencia personal cada uno. Experimentaron estar delante de Jesús, experimentaron estar delante del Señor. Y dice que allí se postraron y le adoraron. Le dieron cosas importantes, dice. Abrieron sus cofres, le entregaron toda esa ofrenda, ¿no? Que Él merece, solamente Él merece. Pero quiero destacar algunas cosas. Jesús vino para recibir alabanza. Entraron en la casa. No se puede tener una relación de lejos con Dios. Y en eso estamos de acuerdo. Yo me acuerdo en el comienzo de esta iglesia, cuando estábamos en Avenida Galicia, no era como acá. Acá se cierra la puerta y el que se quedó afuera no escucha nada. Allá estaba el portón abierto y había de aquellos que, como no había aire, preferían estar afuera. Y a eso se los bancaba porque escuchaban. Pero había otros que estaban afuera y charlaban entre ellos y no escuchaban nada de Dios. No escuchaban nada del Señor. Y uno se daba cuenta que no tenía mucho interés de escuchar la palabra, de experimentar algo de Dios, de alabarle, de experimentar una administración de parte del Espíritu Santo. No quería, como que venían medio como obligados, ¿no? Y ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros no podemos tener una relación con Dios allá a la lejanía. Nadie puede vivir su fe de lo que los demás le han contado, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Es necesario entrar, es necesario ver y experimentar ese encuentro a diario con el Señor. Durante un tiempo en nuestra vida, cada uno de nosotros nos hemos conformado con lo que otros nos contaron de Jesús, con experiencias que otros vivían. Y quizás vos hoy estás acá y estás agarrado de Dios por lo que otro conoce de Jesús. Te lo digo con el corazón, y es que Jesús quiere tener un encuentro personal con vos. Él quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Él no se conforma con simplemente tener sobrinos o nietos, o yo vengo de parte de... Él quiere tener un encuentro personal. Pero para eso, Él está esperando que tengamos la actitud que tuvieron los magos, entrar. Yo, por mi actitud, por lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entro y quiero estar con el Señor. Cuando damos ese paso de reconocimiento, Jesús se revela a cada uno de nosotros. Yo tengo que querer de Dios. Yo tengo que anhelar del Señor. No solamente los domingos, sino los lunes, los martes, los miércoles, toda la semana. Yo tengo que buscar de tener esa intimidad con el Señor, de buscar de Él, de ver que Él me hable. Pero yo tengo que querer por iniciativa propia. Yo tengo que tener esa actitud que tuvieron los magos. Y dice que cayeron de rodillas, ¿no? Se postraron, se arrodillaron. ¿Y saben que adorar es eso? Adorar es, y cuando hablamos de arrodillarse quizás puede ser físicamente o no, pero es tener esa actitud de venir con humildad, de venir con un reconocimiento.
Para venir delante de Dios tenemos que bajarnos de nosotros mismos. Para venir delante del Señor tenemos que humillarnos. Para venir delante del Señor tenemos que reconocer que estamos delante de un rey. Los magos vinieron y venían en búsqueda del rey. Y suena medio raro ese término. ¿Por qué? Porque el término de rey se le daban a las personas mayores. Uno para ser rey primeramente tenía que ser varios años príncipes, ¿no? Lo vemos en las películas o en cosas que leemos. Pero Jesús, su posición de rey le fue dada desde su nacimiento. Él es el rey. Él es el Señor. Él es Dios. Y Él merece ser reconocido. Él merece ser adorado. Por eso nuestra actitud cuando entramos a este lugar, no porque este lugar tenga cosas mágicas o porque este lugar, acá está la presencia de Dios en ningún otro lado, pero voy a poner este lugar como el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios, tenemos que entrar con esa actitud, con una actitud de que vamos a venir delante del Rey, donde yo no solamente vengo a pedir, no solamente vengo a clamar, porque hay veces que sí tenemos necesidades, pero no siempre. Yo tengo que venir a traerle algo al Rey. Los magos dicen que le trajeron sus cofres, incienso, mirra, le dieron sus ofrendas. Yo tengo que ofrecerle mi corazón. Lo más importante de mi vida se lo tengo que ofrecer a Jesús. Por eso yo cuando abren esa puerta y entro cada domingo a este lugar, o cada miércoles donde me conecto en las reuniones de oración, o quizás en el momento donde vos te encerrás en tu pieza o en tu cocina o en el lugar, tenemos que tener esa actitud de que yo voy a estar delante del Rey, delante del Señor. Y Él merece ser reconocido. Él vino para recibir alabanza y Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, con un conocimiento pleno de su palabra, cómo se tiene que adorar, a la manera de Dios, pero también con un corazón expresándole sus emociones, sus sentimientos a Dios, buscando ese equilibrio justo entre su palabra y en nuestras emociones y adorarle como Él merece ser adorado. Amén. Jesús ha venido a esta tierra y en el Evangelio de Lucas también vemos otra razón. Jesús mismo diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Jesús vino a este mundo y otra de las razones es para predicar el Evangelio. Él vino para predicar el Evangelio, para anunciar la buena noticia, dice a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad. Él vino para predicar este Evangelio. Y Él nos ha mostrado a través de su ejemplo, según lo que vemos en los Evangelios, que durante todo el tiempo de su ministerio no hizo ni más ni menos que predicar, predicar y predicar. Ha hecho milagros, de todo, sabido y por haber, pero Él anunciaba la salvación, el Evangelio. Así como veíamos la semana pasada hablamos de Juan, ¿no? ¿O la anterior? No, la semana pasada, de Sofía. El antecesor de Jesús, Jesús vino a predicar el Evangelio del reino, a comunicar el mensaje de Dios ante la necesidad de salvación. Y esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Anunciar a todos que la única salvación viene por el Señor. En sexto lugar, y ya estamos terminando, Jesús no solamente vino a predicar el Evangelio, sino que en Juan 12:24, ¿lo tenemos por acá? Juan 12:24 al 27. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y el último versículo dice,
ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance? Si precisamente para este trance he venido. Jesús vino a este mundo no solamente para nacer, sino para morir. Él vino para dar su vida, para morir. Qué tremendo esto. Qué claro que tenía el propósito. No fue fácil ese momento, ¿no? Ahora todo mi ser está angustiado, dice Jesús. Pero ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance? Si yo he venido para esto, ¿no? Para este trance he venido. He venido para dar mi vida. Y cuando Él dio su vida, cuando Él murió de la peor manera, con el peor castigo, lo hizo por vos y por mí. Por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Saben que para seguir a Cristo, Jesús nos deja ese modelo también, ¿no? Uno debe morir. Uno debe morir. Pero no quitarse su vida, ¿no? Sino que cuando hablamos de morir, hablamos de renunciar a nuestros intereses, a nuestra vida, al viejo hombre y dejar que ese nuevo hombre crezca. Morir a nosotros mismos y dejar que Jesús pueda crecer en nosotros. ¿Vieron cuando uno viene y se bautiza aquí? Públicamente muestra que su vida queda muerta y ahora vive para Cristo. Públicamente yo transmito esto, que Cristo es mi Salvador y yo voy a seguirle. Este es el nuevo hombre que soy yo en Cristo, ¿sí? Entonces, este es el mensaje que Jesús también nos deja como parte del proceso de santificación en nuestra vida. Día a día buscar morir a los deseos de la carne. Porque día a día los deseos de la carne se quieren levantar. Y se quiere levantar ese viejo hombre que éramos nosotros antes de conocer a Jesús, ¿no? Pero día a día, en este proceso de santificación, yo tengo que buscar que Cristo crezca en mí. Morir a mí mismo para que Cristo sea el que crezca en mí, ¿no? Sacrificar nuestra vida por Él. Amén. Y vamos a dar por cierre esto. En último lugar, no vamos a buscar el otro versículo, pero Jesús también vino para servir a los demás, ¿no? Jesús vino para servir a los demás. La miro a mi esposa y ya veo que se me ríe, entonces ya me está diciendo que me terminó el tiempo aquí en esta prédica, ¿no? Pero Jesús vino para servir. Y ese modelo que Jesús nos ha dejado nos sirve también de inspiración a cada uno de nosotros. De dedicar nuestra vida para servir a Dios con integridad de corazón. Y cuando hablamos de integridad de corazón, hablamos de servir de una manera sincera. Sin mostrarme delante de los demás, sin querer agradar al hombre, sino querer agradar a Dios. Todo esto que yo hago, lo hago por vos, Señor. Porque te amo, por todo lo que hiciste en mi vida, por lo que significás para mí. Servir al Señor, hermanos, es uno de los privilegios más grandes que un hombre o una mujer puede tener. Porque estamos sirviendo nada más ni nada menos que al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tiempo de entender los tiempos que estamos viviendo y entender que es tiempo de servir a Dios. Que es tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Quizás tengamos 1, 2, 3, 5 talentos, pero todo es útil en las manos de Dios. Tengamos ese corazón como el que tuvo Jesús de servir. Yo creo que a través de todo esto que hemos leído, a través de su palabra, podemos entender más o menos de qué se trata la Navidad. Y podemos ir preparando el corazón que ese niño que una vez vino a esta tierra, que nació a través de la Virgen María, que nació como hombre, vino para cumplir un propósito tremendo. Y es de nada más ni nada menos que redimir al hombre, reconciliar al hombre con Dios. Yo te invito a que vos puedas cerrar tus ojos y allí con los ojos cerrados quiero leerte 2 frases que me llamaron mucho la atención respecto a lo que se celebra en la Navidad. Navidad es la celebración del momento histórico en el cual vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador
mediante su muerte sustitutiva en la cruz, muriendo por vos y por mí. Un castigo que tendríamos que haber recibido cada uno de nosotros. Él lo hizo por nosotros. La Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie allí donde estamos? Y le adoramos a Él por lo que Él es. Olvídate del que está a tu lado. Vamos a tomarnos unos minutos antes de irnos para adorar a Jesús, para adorar al Señor. Él vino y se sacrificó por cada uno de nosotros. Se sacrificó, se dio por completo. Dice que Él dejó esa posición que tenía allí en el cielo y se hizo hombre, se rebajó. No solamente se rebajó a ser hombre, sino a morir como el peor de los pecadores, sin pecados, sin mancha. Eligió hacerlo por nosotros. Cuánto amor que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Dale gracias ahí donde estás por la salvación, por su amor. Ofrezcamos nuestro corazón, ofrezcamos nuestras vidas a Él, ofrezcamos nuestra adoración. Reconozcamos lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día resucitó de entre los muertos y venció en la cruz del Calvario, venció la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Eres digno, Señor. Eres digno, Jesús. Eres digno, Señor. Nadie como tú, Señor Jesús. Nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Maestro. Oh, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Tus hijos te adoran. Tus hijos te adoran. Oh, Padre. Oh, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Oh, enséñanos a hacer tu voluntad. Oh, Señor. Salvador, Salvador, yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, a ti mis manos. Cántala como nunca antes la hayas cantado esta canción. Que se transforme en una oración, que se transforme en una adoración del corazón. Llena este lugar Con tu presencia,